Bienvenidos a Medicina Deportiva para Todos. Les recuerdo que soy médico especialista en medicina deportiva con más de 20 años de experiencia desempeñando mi actividad profesional en el medio de los gimnasios y centros de acondicionamiento físico. El día de hoy les voy a hablar sobre el dolor que se presenta en la parte anterior de las rodillas, lo que podemos hacer para prevenirlo y las medidas que podemos aplicar para mejorar este dolor y evitar que se siga presentando. En este video les voy a presentar diferentes ejercicios en los cuales la rodilla se puede ver afectada por múltiples factores, algunos asociados a factores anatómicos propios de cada persona, como son el mismo género, o sea, si es hombre o mujer, ya que en el caso de las mujeres, la pelvis tiene algunas diferencias con relación al hombre. Y es así como las mujeres tienen una pelvis que se describe como una pelvis ginecoide, con unas características específicas que son requeridas para la gestación y para favorecer el proceso de un parto natural, llevando esta conformación anatómica de la pelvis femenina a que los miembros inferiores presenten una alineación con una tendencia hacia el genu valgu, que es esta alineación en la cual las rodillas tratan de estar juntas y los pies más separados. Teniendo en cuenta el análisis anterior, entonces podemos entender que en la rodilla de la mujer se presentan fuerzas que generan un estrés a nivel de lo que es la articulación de la rótula con el fémur, con una tendencia al desplazamiento lateral más amplio que el que se presenta en el caso de los hombres. Y este desplazamiento de la rótula se ve afectado según el ángulo en el cual se encuentre la rodilla. Con relación a la extensión y flexión de la rodilla, hay otros factores que influyen como son el mismo nivel de entrenamiento físico de cada persona. Y es necesario tener en cuenta factores como son la estabilidad desde la zona core, o sea, la zona media del cuerpo, las fuerzas que se presentan en cada grupo muscular relacionado con los diferentes movimientos a nivel de la articulación de la cadera, ya que la debilidad en esta zona influirá en que la persona no pueda conservar la alineación adecuada de los miembros inferiores. Pero en este mismo sentido, con relación a la alineación de los miembros inferiores, la tensión que se genera en la parte anterior de la rodilla puede estar afectada por una rotación del fémur, por una torsión de la tibia, por una debilidad del músculo vasto medial oblicuo, que es este músculo que ubicamos en la parte interna del cuádriceps, o sea, en la parte anteromedial del muslo. En el dolor de la parte anterior de la rodilla también puede influir la posición de la rótula, la forma de la misma y la inestabilidad que se puede presentar a partir de estos dos factores anteriores. Y esta inestabilidad entonces se puede manifestar como subluxaciones o luxaciones francas, que cuando hablamos de subluxaciones es esa tendencia que la rótula intenta salir o logra salir y vuelve y llega a su punto normal. Y la luxación, que es ya aquel estado en el cual la rótula se sale de su relación articular normal y requiere ser reducida, o sea, llevada a su punto donde debe permanecer normalmente, a la alineación adecuada de la rótula. Hay otros factores que también influyen en la generación del dolor en la parte anterior de la rodilla, como son anormalidades del cartílago articular y del hueso subcondral. Cuando hablamos de hueso subcondral, es ese hueso que está justo por debajo del cartílago. Y también influyen factores como son la cicatrización inadecuada después de haber presentado algún tipo de trauma, algún tipo de lesión. Con relación al ejercicio físico, es importante conocer que el peso que soporta la articulación patelofemoral,
Cuando hablo de articulación patelofemoral, entonces es esa relación entre el fémur y la rótula. Recordemos que rótula o patela es el mismo, se refiere al mismo hueso. O sea que en estos casos la persona cuando está en posición de pie se calcula que la presión que se ejerce entre rótula y fémur podemos multiplicar por 0.5 el peso de la persona. Esto cuando está de pie. Y si hacemos entonces un ejemplo con una persona de 100 kilogramos, al multiplicar estos 100 por 0.5, pues nos va a generar una presión, una compresión patelofemoral de 50 kilogramos sobre el cartílago propio de la rótula, o sea, el cartílago que encontraríamos entre la rótula y el fémur. Pero si estamos subiendo o bajando escalas, multiplicamos nuestro peso corporal por 3.3. A esto hay que agregarle que si llevamos alguna carga adicional, por ejemplo una bolsa de mercado, o en el caso de ejercicio con cargas a través de escalas, pues hay que tener en cuenta el peso propio y el peso externo de la carga que estamos movilizando. Entonces, lo cual significa que para esta persona de 100 kilogramos, pues la presión que se ejercería entre el fémur y la rótula, comprimiendo el cartílago a dicho nivel, es de 330 kilogramos. Entonces, esa es la compresión a la cual está sometida el cartílago que hay entre la rótula y el fémur al subir y bajar escalas. Y en un ángulo de 30 grados de flexión de rodilla, la fuerza de compresión fémoro-patelar, entonces recuerden de nuevo, fémoro-patelar hace relación a la articulación entre el fémur y la rótula, y se dice que es 2 veces el peso corporal más la carga que esté movilizando. Entonces, estaríamos hablando de 200 kilogramos aproximadamente de compresión hacia los 30 grados. Pero en la medida que avanzamos hacia los 45 grados de flexión, entonces ya estamos hablando de que es 3 veces el peso más la carga que la persona esté trasladando o soportando. Y a los 75 grados de flexión de la rodilla, pues ya hay que multiplicar por 6 el peso corporal más la carga que la persona esté soportando o esté intentando movilizar. Y a los 90 grados, pues los estudios han mostrado que esa compresión es aproximadamente entre 9 a 10 veces el peso de la persona más la carga que está movilizando. Entonces miremos que si la persona pesa 100 kilogramos y está trabajando con una carga de 50 kilos, pues ya esos 150 kilos, al multiplicarlos por 10 nos daría una fuerza de compresión de 1500 kilogramos entre la rótula y el fémur. Entonces, esto nos da una idea de las grandes presiones a las cuales es sometida la rótula según el ángulo en el cual se encuentre la rodilla flexionada. Y cuando nos encontramos entonces con la rodilla con un ángulo de flexión superior a los 90 grados, pues nos vamos a encontrar entonces con una presión mucho más alta ejercida entre la rótula y el fémur sobre el cartílago que se interpone entre estos, o sea, el cartílago propio de la rótula, lo cual terminará generando entonces un deterioro más temprano del cartílago localizado a este nivel. Y les recuerdo que el nombre del deterioro de este cartílago propio de la rótula, pues se conoce con el nombre de condromalacia patelar o condromalacia rotuliana. De ahí que sea tan importante evaluar la necesidad de hacer flexiones de rodilla profundas con sobrecargas en personas que apenas se inician en el medio deportivo y más aún cuando su objetivo no es de competencia. Hay muchos deportes que exigen un entrenamiento con estos ángulos de flexión de rodilla, pero hay otras actividades
en las cuales es necesario evaluar la relación costo-beneficio de acelerar la aparición de una condromalacia patelar en un deportista que apenas inicia y que aún no tiene la certeza de que permanecerá en dicha modalidad deportiva. Como médico especialista en medicina deportiva, es mi deber orientar sobre lo que es más apropiado para el deportista y más aún para el deportista que no es de alto rendimiento, que su fin no es competitivo, sino en ocasiones obtener un resultado corporal donde influya en su estética corporal y con una progresión acelerada hacia una condromalacia patelar no es la mejor decisión desde el enfoque del ejercicio, donde la principal indicación es contribuir a estar saludable durante la existencia de cada uno y no encontrarnos con personas con 27 años de edad que en el pasado realizaron ejercicios con ángulos de flexión de rodilla cuestionables, donde el resultado entonces es una condromalacia a una edad tan temprana con un pronóstico que no debería estarse dando a esta edad. Y es algo que se ve con cierta frecuencia en la consulta médica, no solo mía, sino todos los que trabajamos con el sistema musculoesquelético. Y además una persona con una gran limitación para continuar ese nivel de entrenamiento y en ocasiones aún para entrenar a un nivel de exigencia mucho más bajo debido a ese dolor anterior de rodilla con una tendencia a empeorar. Los invito a compartir este video con otras personas, a que formulen sus preguntas, se suscriban al canal si aún no lo han hecho, a señalar el dedito arriba si consideran que esta información es de utilidad para usted o algún conocido y a darle clic a la campanita para ser notificado cada que